Bien, estudiantes del Instituto Bíblico Betania, me da gusto saludarles esta sesión nueva que tenemos acerca del estudio de los 10 mandamientos. La clase pasada vimos el primer de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya vimos cómo es que esto llega a suceder en la vida de las personas. Así es que hoy vamos a continuar nuestra clase con los versículos 4 y 5. No te harás ídolo o no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En un sentido práctico, para efectos de esta segunda parte, de esta segunda sesión, vamos a dividir estos versículos que se leyeron todos juntos en tres partes. Lo primero, que tiene que ver con hacer ídolos; lo segundo, que tiene que ver con la adoración de los ídolos que se hacen; y lo tercero, que tiene que ver con el castigo. Entonces, si tú estás anotando, puedes separarlo, estos dos textos de Éxodo 20, los puedes separar en tres partes. Repito, el no hacer ídolos es la primera parte; la segunda parte, la no adoración de esos ídolos que se hacen; y el número 3, que es el castigo por la desobediencia de lo que antes estoy diciendo. He escuchado muchas voces que piensan que no debe aplicarse hoy en día para nosotros esta parte de la Biblia en términos de ley. Pero recordamos que tenemos separados nuestra relación con Dios, o la vida del hombre con Dios, su comunión con Dios, y tenemos separados lo que es la relación del hombre con el resto de las personas. Entonces, tenemos que pensar que si algunos dicen que esto no aplica para nosotros hoy en día, podemos pensar en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 5, que dice que la avaricia es idolatría. ¿Qué significa ser ídolos en el contexto que estamos estudiando este pasaje? Bueno, hacer ídolos obviamente tiene que ver con la mano del hombre. Y por eso la ley nos manda a nosotros a evitar hacer ídolos. Entonces tenemos que pensar que todo aquello que tú entregas de forma incondicional, o que lo ofreces de manera desenfrenada, se puede convertir en un dios. Recuerden que nosotros somos propensos a buscar hacer ídolos, o hacer semejanzas, o a entregar por completo nuestra mente y nuestro corazón a algún tipo de imagen o de semejanza. Entonces este segundo mandamiento prohíbe el culto, la adoración a las imágenes, y además tiene un significado bastante amplio, porque incluye todo el interés del hombre. En este segundo mandamiento está incluido toda la intención que tiene el ser humano de representar a Dios y a sus criaturas como objeto de culto. Repito, aquí está incluido todo el intento del hombre por tratar de hacerse un Dios, o de representar a un Dios, y a las criaturas de Dios intentar darles o ofrecerles culto. Él es un Dios que nos ama y es celoso. Por lo tanto, requiere nuestro culto, nuestra adoración de manera exclusiva. La ley de Dios prohíbe tajantemente, y lo dice claramente, hacer representaciones de seres humanos,
animales, estrellas o astros en el cielo o objetos en la tierra para inclinarse o postrarse ante ellas con el objeto de rendir culto. Ahora, para, para ir profundizando, hay algunos teólogos que dicen que el pecado de la idolatría no se manifiesta necesariamente de una forma exterior, porque los ídolos pueden encontrarse instalados en nuestro propio corazón. O sea, nosotros juzgamos y criticamos a aquel que tiene un ídolo en la pared, aquel que tiene un ídolo en el cuarto, en la recámara, y eso es visible y hasta cierto punto es fácil de identificar. Pero tenemos que tener cuidado porque muchos hacen los ídolos dentro del corazón, en el pensamiento. Y para eso quiero llevarles a la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 21. La palabra de Dios dice que nos debemos de guardaos de los ídolos. Hijos, guardaos de los ídolos. Esa es la advertencia del autor de esta carta. Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 14 dijo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Salir de la idolatría. Puede ser que la idolatría esté rondándonos de manera exterior, de manera interior, y nuestra postura conforme a esta carta es rechazar y salir de ahí. Hemos de pensar que algunos son adoradores del dios del vino en aquellas fiestas romanas, en aquellas fiestas griegas de la antigüedad, adorando el vino, cayendo en el alcoholismo y haciendo su centro de atención, su centro de vida, el alcohol. Otros, recordando la historia de la humanidad, pensando en la diosa del sexo, Afrodita. Otros el dinero. Cualquier cosa a la que le entreguemos nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra alma, se convierte en un dios. Ojo, no se convierte en Dios, se convierte en un dios, en un ídolo. Y Dios dice claramente que no tenemos que tener dioses fuera de Él. Ahora, dioses que el hombre está intentando hacer con sus propias manos. Ahora, como les dije hace un momento, algunos están pensando que no necesariamente porque nuestras manos tallen un objeto de piedra o de madera, algunos están pensando, bueno, esto nada más es una parte de mi vida la que está interesada, esta es una parte nada más de mi pensamiento, pero tenemos que tener cuidado en los niveles y debemos de pensar esto. Dios, sobre todas las cosas, Dios encima de todas las cosas, Dios superior a toda persona, a todo pensamiento, a toda creación y todas las cosas debajo de Dios sujetas a la voluntad de Dios. Ahora, cuando el hombre quita su concentración de la superioridad de Dios, entonces el hombre va a buscar hacer algo para ponerlo en el lugar similar a donde se encuentra Dios. Esa es la prohibición aquí. Yo tengo mis hijos, tengo mi esposa y los quiero con mi corazón. Y digo, los quiero con todo mi corazón, pero están en el orden debajo de Dios. No puedo querer a mis hijos y a mi esposa por encima o al mismo nivel de Dios. Ahora, tenemos que entender que el Señor nos reprende claramente y nos reprende cuando ve las intenciones de nuestro corazón, cuando caemos en la hipocresía, y la hipocresía precisamente es no reconocer, no ser honestos en entender o en darnos cuenta de que estamos haciendo cosas en cuanto a la adoración a Dios, las estamos haciendo mal. Y puede ser que estemos poniendo un objeto, una criatura, una imagen, un pensamiento superior a Dios. Recuerden que el contexto de este pasaje de la ley
Es que viene saliendo Egipto de un pueblo idólatra. Viene saliendo el pueblo de Israel de Egipto, de un pueblo que estaba acostumbrado a tener altares, de adorar objetos. Y Dios dice, tienen que tener cuidado de salir de ahí. Ahora, esto tiene que ver mucho con el sentido que las personas hoy en día dicen, bueno, es que el que no nació en el catolicismo romano, el que no viene de la adoración de ídolos, no lucha con esta parte de la vida. Todos luchamos porque, repito, es una intención del corazón por el pecado que desarrolla las concupiscencias de nuestros pensamientos, que está buscando redireccionar la adoración. Entonces, una persona que nació en un hogar no cristiano, en un hogar incrédulo, en un lugar de catolicismo, es propensa a la idolatría. Una persona que nació en un hogar cristiano, una persona que no estuvo en un catolicismo, también está propenso a la idolatría. ¿Por qué? Porque la advertencia de Dios es para todos. Y para todos es mayormente teniendo consideración de aquellos que han vivido en costumbres paganas, de aquellos que han vivido en costumbres de ídolos. Entonces Dios dice, la advertencia es para todos, pero tienes que tener cuidado. Si tú saliste de la idolatría, tienes que tener cuidado porque vienes con una carga eh, emocional, se puede decir, vienes con una carga sentimental de objetos, de imágenes, incluso hasta de tus seres queridos. Eh, saliéndonos un poquito del tema, hay gente que hace adoración de los difuntos. Y usted va a decir, entonces es pecado tener la foto de mi madre, de mi padre, ahí colgada. Bueno, la propensión es que en cierto momento volteas tus ojos y le pides a tu padre o le pides a tu madre sabiduría, dirección, fortaleza, y entonces estás cayendo en idolatría. No sé si lo estoy explicando correctamente, pero definitivamente es algo de los riesgos más grandes. Cuando una persona se sienta en la tumba del papá, de la mamá y dice, háblame, aconséjame, qué debo de hacer, lo que tú me digas que hagas, o te ofrezco esto que voy a hacer, hay una rendición y una adoración a una persona que ocupa un lugar en nuestra vida por ser un familiar, pero que está compitiendo con Dios, que es superior, y que ahí es donde nosotros llegamos a la tentación. Entonces, ¿qué debemos de evitar? No hacer ningún ídolo ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, cualquier figura, cualquier objeto que podamos ver con nuestros ojos, ni abajo en la tierra, cualquier figura, cualquier objeto, cualquier creación, ni en lo que está debajo de las aguas de la tierra. Tenemos que tener cuidado con intentar hacer algo. Recuerdo yo en mi infancia, y con esto quiero terminar esta primera parte del segundo bloque, había un hermano en la iglesia que llevó los huesos, las vértebras de un pescado, y parecía como si fuera una imagen de una cruz con alguien sobre la cruz, y decía esta persona, este, este lo voy a conservar porque representa la cruz de Cristo. Entonces, ya cuando le está apartando, cuando está eh, quitando de esas vértebras del pescado y le da un significado diferente que el que tiene, que son huesos, definitivamente, y él en su mente hace una imagen y dice, este es como si fuera un Jesús clavado en la cruz. Entonces ya comienza una idolatría haciendo una imagen y una semejanza de lo que está en la tierra y de lo que debemos evitar. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. A lo mejor cuando ustedes escucharon Nelson Osorio pensaron que iba a ser alto, güero, de ojos azules. Ahora que me ven el video y dicen, ah caray, no es como yo me imaginaba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando imaginamos cosas o vemos nubes y decimos esta nube parece que es Jesús, esta nube parece que es una paloma, que el Espíritu Santo, esta imagen en la pared, esta imagen en el árbol, y eso es de lo que Dios dice, tengan cuidado de no caer en el pecado de hacer ídolos, dioses ajenos delante de mí.